Muy buen día, jóvenes, que el Señor pueda bendecirles en este nuevo día. Como lo hemos hecho en las últimas dos clases anteriores, vamos a seguir retroalimentando en el tema de la familia. Estuvimos hablando y definiendo la familia y sus respectivas funciones. Mencionamos las funciones biológico-reproductiva, la función afectivo de seguridad, la función económica, la función socializadora y por último estuvimos discutiendo un poco sobre la función formativa, que en base a ella pues ustedes realizaron una pequeña asignación tomando en cuenta las características que debe tener o que de hecho posee la formación en toda la familia, que son informalidad, inevitabilidad, continuidad, moralidad y asimetría. Para este día vamos a seguir hablando de la familia, pero nos vamos a enfocar únicamente en los vínculos o nexos familiares que pueden existir o que se dan dentro de un círculo familiar. Cuando hablamos de vínculos o nexos familiares nos estamos refiriendo a todo aquel nexo que se establece alrededor de la familia nuclear. Sabemos que la familia nuclear es la que está conformada por el padre, la madre, los hijos y las hijas. Hablamos de que en tiempos anteriores o en épocas anteriores, vamos a decirlo así, también se le conocía como lazos de sangre. Se referían a ello, ¿verdad? Cuando un lazo pudiese ser matrimonio, pudiese ser por oficio o pudiese ser por fortuna o algún tipo de herencia, pasaba de un individuo a otro, entonces ese ya era un nexo o un vínculo familiar. Ahora decimos, ¿verdad?, que estos vínculos o nexos familiares son los que primeramente se dan dentro del círculo familiar. Y encontramos que existen dos tipos de parentesco. Uno es el tipo de parentesco por consanguinidad y el segundo es el tipo de parentesco por afinidad. Ambos tienen su propia conceptualización. Vamos a hablar primero del parentesco por consanguinidad. Toda esta información, jóvenes, ustedes ya la tienen en su cuaderno de la clase. ¿Por qué? Porque este fue básicamente el tema número 3 que nosotros estuvimos discutiendo en clase, el cual estamos retroalimentando en este día. El parentesco por consanguinidad se refiere al vínculo que existe entre las personas que descienden de un mismo tronco o raíz. Nos estamos refiriendo, ¿verdad?, a ese lazo que depende o se da por la sangre. Estamos hablando de el vínculo por consanguinidad que se posee o se obtiene cuando su mamá y su papá lo concibieron a usted o a sus hermanos, ¿verdad? Entonces decimos que las familias que se encuentran en este nexo familiar o vínculo familiar, como usted le quiera llamar, estamos hablando de lo mismo, son padres, madres, abuelos, abuelas, tíos, tías, primos, primas, etcétera, ¿verdad? Que decimos comúnmente que tenemos la misma sangre o que llevamos la misma sangre, ¿verdad? Que es pues viene como en descendencia, ¿no? Empieza por nuestros abuelos, nuestros padres de familia y este es un nexo por el cual se identifica un tipo de unión. Es decir, vamos a ponerlo de ejemplo a ustedes. Ustedes tienen un vínculo o un nexo familiar por consanguinidad directamente con mamá y con papá, para luego pues llegar a tener este vínculo o nexo familiar, por ejemplo, con sus abuelos, con sus tíos o con sus tías. Eso es básicamente el nexo por consanguinidad. Vamos a hablar del segundo parentesco. El segundo parentesco que se conoce es el parentesco por afinidad. Decimos, ¿verdad?, que este es el nexo que está determinado por el matrimonio o unión de hecho. Usted sabe que cuando decimos unión de hecho nos estamos refiriendo a dos personas, especialmente un hombre y una mujer que deciden formar una familia, ¿verdad? Entonces, pueda o se dé el caso, y nosotros lo hablábamos en clase, recuerdo, que un miembro de esa pareja, ya puede ser la mujer o puede ser el hombre, pueden ya tener un hijo o una hija, ¿verdad? Entonces, cuando esta persona decide formar un hogar
con otra persona, entonces ahí es cuando se da lo que es el parentesco por afinidad, que no lleva quizá el mismo tipo de sangre, ¿verdad? O no lleva o no tiene ese parentesco por consanguinidad, pero sí, ¿verdad? Se forma o se desarrolla una relación por afinidad en la que ese hijo o esa hija que ya tenía esa persona de esa pareja convive con quién, con el otro miembro de esa pareja. Entonces decimos que ahí se da, ¿verdad?, un parentesco por afinidad. También estamos hablando de que el parentesco por afinidad es el que, por ejemplo, su mamá dice mi suegra. Entonces nos estamos refiriendo, ¿verdad?, a que es el parentesco que se da con nueras, con yernos, con suegras, con suegros, etcétera, ¿verdad? Todos ellos entrarían también en la clasificación del parentesco por afinidad. Entonces, retomando, conocemos dos tipos de parentesco, por consanguinidad y por afinidad, ambos con su descripción específica. Ahora bien, esos tipos de parentesco se dan o están delimitados por ciertas líneas y grados de parentesco, así se les conoce. Nosotros los escribimos en nuestro cuaderno y son 3 exactamente. El primero es descendientes o ascendientes. Sabemos que cuando hablamos, hablamos de algo descendiente, estamos refiriéndonos a algo que viene desde lo más alto hasta el nivel más bajo. Y cuando hablamos de algo ascendente, nos estamos refiriendo a que empieza en el nivel más bajo para luego subir, ascender, ¿verdad? A eso nos referimos. Vamos a ver de qué se trata esta línea y grado de parentesco. Decimos que la línea descendiente o ascendiente es el parentesco que existe entre abuelos, abuelas, padres, madres, hijos, hijas y nietos o nietas. Me voy a poner como ejemplo yo. Ahora bien, si hablamos de una línea de parentesco por descendencia, estaríamos hablando de mi tatarabuelo, ¿verdad? Mi abuelo, mi papá y por consiguiente, ¿verdad?, estaría yo. Entonces, esa sería una línea o un grado de parentesco descendiente. Ahora lo voy a decir de forma ascendente. Entonces, estoy yo que nací del matrimonio de mi mamá y de mi papá. Entonces, luego, ¿quiénes están? Estaría mi abuelo y mi abuela. Hablo de maternos y paternos, ¿verdad? Pero solo me estoy refiriendo a unos en específico. Luego estarían, repito, estarían mi mamá y mi papá. Luego estarían mi abuelo y mi abuela. Y por consiguiente, ¿verdad?, las generaciones anteriores a ellos. Entonces, así sería si nosotros lo mencionamos o lo decimos de forma ascendente. Esa es la primera línea o grado de parentesco que conocemos y que usted ya la tiene en su cuaderno. La segunda línea o grado de parentesco que nosotros discutimos es la línea transversal. Este es el parentesco que existe, por ejemplo, entre un tío y su sobrina. Y recuerdo que nosotros poníamos como ejemplo nuestro árbol genealógico que ustedes elaboraron y que tenemos, esperamos que todavía esté en nuestro centro educativo, ¿verdad? Y que cuando llegue, pues lo único que tengamos que hacer sea limpiarlo. Ahí nosotros poníamos como algunos ejemplos y decíamos, por ejemplo, si vamos a mencionar a uno de ustedes, yo puedo mencionar a Stephanie, puedo mencionar a Gerson Yaret, puedo mencionar a Kimberly, Angélica, ¿verdad? Y Ana Ruth. Entonces vamos a pensar en una tía o en un tío de ustedes. Esa línea de parentesco que existe entre usted y su tía o su tío es una línea o grado de parentesco transversal. Entonces, y se da el mismo caso, ¿verdad? Con un tío. No necesariamente tiene que ser una tía, ¿verdad? Entonces puede ser cualquiera de los dos géneros que conocemos, masculino y femenino. Y por último tenemos la tercera línea o grado de parentesco, que es la línea colateral. ¿De a qué se refiere cuando decimos la palabra colateral? Este grado de parentesco es el que poseen hermanos y hermanas, primos y primas, tíos y tías. Recuerdo muy bien que mencionamos en la clase que en nuestro grado, es decir, en el grado de ustedes, tenemos un ejemplo claro de una línea de grado de parentesco colateral, que se da entre quienes. Ustedes yo sé que ya la tienen en mente. Entre dos primas que están en el mismo centro educativo, que estudian en el mismo grado, que son compañeras y que además de eso tienen la línea y grado de parentesco colateral, que son, ¿verdad?, Angélica y Valeria. Entonces decimos
que ellas dos tienen una línea de grado de parentesco colateral, que puede darse, vuelvo y repito, entre hermanos y hermanas, entre primos y primas y entre tíos y tías. Es decir que mi tía tiene el grado o línea de parentesco colateral con mi tío. Mi prima tal tiene el grado o línea de parentesco colateral con mi otro primo. Y así sucesivamente, ¿verdad? Y ustedes lo tienen una línea o grado de parentesco colateral directamente con sus hermanos o con sus hermanas, si las tienen, ¿verdad? Entonces, básicamente hemos hablado de los tipos de parentesco, reconocemos dos, y esos tipos de parentesco están delimitados en base a las líneas y grados de parentesco, que son 3. Muy bien, para este día, ¿qué es lo único que usted tiene que hacer? Además de mandar su evidencia, es decir, su fotografía, ¿verdad? Viendo este video, que yo le voy a dejar el enlace en el grupo de sus padres de familia, tiene que explicarme qué miembros de su familia pertenecen al parentesco por consanguinidad. Eso es todo. Usted me lo va a explicar, va a redactar su respuesta y me la va a explicar a mí. Estoy hablando de su familia, con quienes usted vive, ¿verdad? Entonces usted me va a mencionar eso y me va a explicar el por qué. Solamente parentesco por consanguinidad. Entonces manda su nota de voz o su video donde explique lo que le acabo de mencionar. Eso es todo, jóvenes. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga.